Se llama, digamos, influencia de unos terremotos sobre otros terremotos. O sea, cuando ocurre un terremoto fuerte, funciona como si fuera un mecanismo disparador que hace activar otros terremotos en la región que está relacionada tectónicamente. No quiere decir que uno en China vaya a activar un terremoto en el Caribe, no. Uno en el Caribe puede activar otros terremotos de menor magnitud en los alrededores. Nosotros tuvimos un caso, el primer caso que estudiamos ocurrió en el año 76. Ocurrió un terremoto fuerte en Guatemala el 4 de febrero de 1976. Fue seguido de algunos terremotos de magnitud 7.2 aproximadamente. Fue seguido de dos terremotos de magnitud 6 aproximadamente al norte de Honduras. Luego uno de menor magnitud en las Islas Caimán y terminó con el terremoto que nos afectó en el año 1976 en la región de Pirón. Este caso de Haití este año tiene influencia entonces en lo que está ocurriendo en nuestra zona. La frontera entre las placas en nuestro caso es un poco compleja, ya le había dicho, y ocurre que entre la región de Gran Caimán, de las Islas Caimán hasta Haití, se presenta lo que es llamado en estos momentos por la ciencia moderna una microplaca. En los bordes de esa microplaca ocurrió una actividad en estos días, prácticamente que comenzó con el terremoto de Haití en enero, fue seguido de un terremoto en las Islas Caimán en el mismo mes de enero y siguió con dos terremotos en la región oriental en el mes de marzo, uno en febrero y otro en marzo. Este último es el que estamos hablando de magnitud 5.5. Todo esto está relacionado con el reajuste, digamos, de las tensiones en esta pequeña área de la región del Caribe donde ocurrió un terremoto fuerte que fue el de Haití de 7.2. Hablaba usted de esa presencia histórica de los terremotos en nuestro país. ¿Cuáles son los más significativos que se recuerdan? El terremoto más fuerte que se recuerda en Cuba es uno que ocurrió en el año 1766, que afectó a la ciudad de Santiago de Cuba con intensidad 9. En 1852 ocurrió uno de magnitud muy parecida, también con intensidad 9 en Santiago de Cuba, y el que más recuerda a la población es uno que ocurrió en 1932 con intensidad 8, o sea, me estoy refiriendo a magnitud, perdón, es intensidad 9 y 8 en este caso, que fue en el 3 de febrero de 1932. Pero nosotros quisimos representarle ahí que en el resto del país han ocurrido terremotos significativos. En Pirón el de 76, al que me refería, en Cabo Cruz en 1992 con intensidad 7, en Bayamo, que fue el primero de los terremotos sentidos, segundo de los terremotos sentidos en Cuba con intensidad 8, en Jibara 1 en 1914 con intensidad 7, que tiene la característica que fue registrado por una estación sismológica que en aquel tiempo operaba en Cuba. En Caibarien en el año 1939 ocurrió uno con intensidad 7, en Jagüey Grande uno que fue estudiado por por nuestro departamento de sismología de aquellos tiempos, con intensidad 6 máximo, que afectó prácticamente casi toda la región occidental, y un terremoto muy importante que ocurrió en el año 1880 en la región de San Cristóbal. Un terremoto que fue determinante en el estudio de la sismología en Cuba. Gracias, profesor. Bueno, Vladimir, a la hora de analizar un fenómeno como este de los terremotos, ¿cuáles son los parámetros fundamentales que toman en cuenta los científicos para caracterizar a un terremoto? Bueno, Randy, primero explicar que el epicentro, el foco del terremoto no es un punto en el espacio. Es un área de ruptura que puede abarcar varios kilómetros en dependencia de la magnitud del evento sísmico. Normalmente cuando se registra un evento sísmico, bueno, se reportan los parámetros de tiempo de origen, magnitud, la localización espacial o hipocentro, y otros parámetros como la intensidad, que ahorita Leonardo estaba comentando las intensidades reportadas. En la época que no era instrumental, ante el 1900 por ejemplo, no existían registros instrumentales, el terremoto se medía por su intensidad, o sea, por los efectos que podían provocar sobre las personas, sobre las construcciones. Ya en la era instrumental es posible determinar la magnitud, que es la energía liberada
en el foco del terremoto como tal, ¿no? Esa magnitud tiene una escala logarítmica. Eso significa que cuando usted avanza de una unidad de magnitud a otra, por ejemplo, un terremoto de magnitud 5 es 32 veces más enérgico, libera más energía 32 veces que un terremoto de magnitud 4. Por ejemplo, estamos diciendo que el terremoto para equiparar la energía liberada del terremoto de Haití, que ocurrió de 8.8 de magnitud, necesitamos 48 eventos iguales que el terremoto o sea, el terremoto de Chile, de 8.8 de magnitud, necesitamos 48 eventos de magnitud 7.3, que fue el que ocurrió en Haití. De 48 veces superior para que fue el de tengan una idea de la escala de magnitud, que es muy diferente a la intensidad. Cuando hablamos de intensidad, la intensidad tiene 12 grados. Cuando decimos, por ejemplo, un evento perceptible, estamos diciendo que intensidad es mínima 2. O sea, cuando dice 2 grados es sentido por muy pocas personas. A medida que el nivel de perceptibilidad va aumentando, por ejemplo, los grados. Decimos, por ejemplo, grado 5 de intensidad es sentido por casi todas las personas. Y a partir de grado 6 de intensidad empiezan daños moderados, o sea, daños ligeros sobre las construcciones, pequeñas grietas, fisuras que aparecen en diferentes tipos de construcciones. La intensidad la da lo que se ve, la evaluación visible del daño. Exacto. Y la magnitud ya sí es medido por inmediatamente lo que se puede reportar es la magnitud. Ya para saber la intensidad necesita un tiempo para hacer un recorrido por el campo y ver qué efecto ha provocado este fenómeno. En esta caracterización que hacemos de los terremotos, doctor Wash, ¿qué efectos puede provocar un terremoto? Es decir, cuando sucede un fenómeno como este, ¿qué efectos provoca? Bueno, Randy, el tema de los efectos inducidos por los terremotos es un tema de trascendental importancia. Y quiero referirme a ello precisamente porque en la década pasada el 60% de las víctimas fatales asociadas a los mal llamados desastres naturales precisamente se deben a terremotos y fundamentalmente a sus fenómenos inducidos. ¿Por qué se producen los fenómenos inducidos? Y es precisamente porque la generación de las ondas sísmicas provocan niveles de aceleración, velocidad y desplazamiento en el medio natural que dan origen a nuevos fenómenos. Existen 4 grupos fundamentales de fenómenos inducidos. El primero y el más conocido es el efecto de sitio. Ese efecto de sitio depende de las características ingenierosgeológicas del lugar donde se produzca el evento, de las condiciones tectónicas y también de las condiciones hidrológicas. Este efecto de sitio nos permite poder reconocer por qué en algunas zonas se produce el incremento de los efectos o intensidades o el decremento de las mismas, para que se entienda de la misma forma de que existen materiales que conducen bien la electricidad y otros conducen mal la electricidad. En el medio geológico existen condiciones que favorecen la propagación de las ondas elásticas y otros desfavorecen esas condiciones. Y por eso es que en algunos lugares existe amplificación de los efectos y en otros lugares decremento de esos efectos. Uno de los fenómenos de sitio más significativos es un fenómeno conocido como liquefacción. La liquefacción fue la responsable máxima del grado de destrucción que generó el terremoto del 19 de septiembre de 1985 en el Distrito Federal de México. ¿Por qué razón? Porque el suelo se comporta como fluido. Pero no es la primera vez que se reportaba este evento en la historia. O sea, la sismología moderna reconoce el fenómeno de la liquefacción desde el terremoto de Niigata de 1964 en Japón, donde los edificios fueron severamente afectados precisamente por el efecto del sitio. Pero también en la región del Caribe tenemos reportes de liquefacción, y específicamente en Jamaica, en Kingston, en Port Royal, en 1907, un terremoto de gran intensidad provocó efectos de liquefacción, y por demás en el terremoto principal ocurrido en el siglo pasado en Santiago de Cuba el 3 de febrero del 32, en el caso de Santiago de Cuba, en la zona alrededor de la bahía, específicamente en la Alameda Michelton, tenemos reportes de este tipo de fenómeno de liquefacción. Otro efecto inducido importante en los terremotos y causante de grandes pérdidas para la humanidad son los llamados deslizamientos. Los deslizamientos o movimientos de masa se caracterizan por el derrumbe, por el corrimiento de laderas, y ha sido responsable de una gran cantidad de muerte
a lo largo de la historia por los terremotos. Es significativo, en 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, un terremoto ocurrido en Asia Central, específicamente en la República de Tayikistán, donde producto de un deslizamiento inducido por un terremoto, más de 2.000 personas fueron sepultadas por este tipo de eventos. Igualmente, en el presente siglo en Centroamérica es significativo, después de la crisis sísmica sufrida por El Salvador, el 13 de enero del 2001, un deslizamiento de tierra en la municipalidad de Santa Tecla sepultó a más de 850 personas y en total 1.250 perdieron su vida por este tipo de fenómeno. Y recordamos también que recientemente ocurrió el terremoto de Chengdu en China, donde producto de la magnitud de este terremoto se indujeron fenómenos de deslizamiento, generando un fenómeno inusual, los llamados lagos de barrera. O sea, los deslizamientos provocaron que se conformaran de manera inmediata presas artificiales que pusieron en peligro la vida de millones de personas en esta región de Haití. En nuestro país no estamos exceptos en las zonas montañosas y más cercanas a las principales zonas de origen de terremotos a la ocurrencia de este tipo de fenómenos. De hecho, en el terremoto de Pilón de 1976 se reportan deslizamientos de tierra en la Sierra Maestra, en las localidades del Jihue, en La Plata, en Mota y también en Camarón Grande, localidades cercanas a Pilón. De hecho, la persona que falleció en ese terremoto fue producto de un deslizamiento de tierra. Y no quiero pasar por alto, entre los fenómenos inducidos por los terremotos, los llamados tsunamis o maremotos. Quizás los más ahora que son los que realmente, además, han tenido un peso bastante grande después del terremoto de Sumatra, donde se habla de que más de 250.000 personas perdieron la vida producto de este fenómeno. En primer lugar, quiero aclarar... Wash, para aclarecer, maremoto y tsunami ¿significan lo mismo? Sí, sí. Lo que pasa es que internacionalmente está muy utilizado el término japonés tsunami, que quiere decir olas de bahía, pero perfectamente en español debe utilizarse el término de maremotos. En primer lugar, es bueno aclarar de que existen 4 fenómenos fundamentales que pueden generar los maremotos o tsunamis. El 80% son asociados a terremotos de gran intensidad, pero también pueden ser generados por erupciones volcánicas submarinas, por la caída de cuerpos meteoríticos, por grandes deslizamientos submarinos. Pero, repito, el 80% de los tsunamis conocidos han sido responsabilidad de los terremotos. Pero quiero aclarar que no todos los terremotos generan tsunamis. Es necesario, pero no suficiente, que ocurra un terremoto de gran intensidad. Pero ese terremoto tiene que ocurrir en el lecho marino o cercano al lecho marino y tiene que generar un mecanismo de pistón, gracias a lo cual se desplace esa masa de agua y que precisamente en ese desplazamiento, que son ondas que inicialmente viajan a una velocidad aproximadamente de 950 kilómetros por hora y que precisamente atendiendo a las características del perfil de costa implican su nivel de impacto a las mismas. Este es uno de los fenómenos inducidos que ha generado mayor morbimortalidad por parte de los terremotos en los últimos años y en el caso específico de Cuba queremos recalcar que es un fenómeno posible pero poco probable. ¿Por qué razón? Porque las características de las zonas de origen de terremotos más próximas a nuestro país no reúnen las condiciones específicas para este tipo de fenómenos. No quiere decir de que en la región del Caribe no se haya afectado, no se haya reportado este tipo de fenómenos y no quiere decir de que en Cuba no se hayan reportado efectos de tsunami. De hecho, la memoria histórica reconoce impactos productos del terremoto de Lisboa de 1755 que generó afectaciones con olas de 2 metros en la villa de Baracoa y en Santiago de Cuba se reportan también aumentos del nivel de las aguas de 1.5 metros. Es muy probable que la ocurrencia de terremotos fuertes en la zona de Gran Caimán también provoquen afectaciones de oleaje en el sur de la parte central de Cuba y en el caso específico de la principal zona sismogeneradora, nuestra apreciación es que se puedan producir, producto de terremotos de gran magnitud, deslizamientos en profundidad, pero que atendiendo las características del perfil de costa van a generar efectos muy locales
en nuestra región. Esas son algunas de las consecuencias directas, pudiéramos decir, de los efectos que puede provocar un terremoto y que, por supuesto, necesitan que todos lo conozcamos. La realidad es que por estos meses en América Latina se han dado varios terremotos y todas las naciones de la región están alerta ante este tipo de fenómenos. La cadena multinacional Telesur transmitía ayer este reportaje que yo les propongo ver sobre cómo algunas naciones latinoamericanas están adoptando medidas para enfrentar las consecuencias de los terremotos. En la última década, una docena de sismos por encima de los 6 grados en la escala de Richter ocasiona numerosas pérdidas humanas y materiales. Los 2 terremotos ocurridos este año en Haití y Chile dejaron un saldo superior a los 230.000 fallecidos, 99% de ellos en la isla caribeña. Aunque es difícil saber cuándo ocurrirán los movimientos telúricos, lo que sí se puede hacer es tomar ciertas precauciones, en especial en zonas de mayor riesgo. En Nicaragua, por ejemplo, las autoridades adecúan las infraestructuras para facilitar las acciones ante un posible evento sísmico. Este es uno de los mercados más visitados por los nicaragüenses. Día a día, miles de personas pasan por este lugar. En lugares como este, las autoridades toman medidas de seguridad para proteger a la población ante posibles desastres naturales. El objetivo de la señalización es de que los clientes, los comerciantes, la gente que nos visita tenga vías accesibles más rápidas, o sea, rutas de evacuación más rápida a la hora de un siniestro. En un país ubicado en una zona sísmica como Nicaragua, es normal que la tierra tiemble. Víveres de agua, barriles llenos, ¿verdad? Botellones bien cerraditos de agua, esperando cualquier desastre, pues, y comida. Y que todo lo que uno tiene que hacer a la hora de un sismo. Nadie puede predecir los terremotos. Sin embargo, Nicaragua se ve obligado a mantenerse constantemente en alerta. Tenemos una red sísmica bastante, podemos decir, buena. Es una de las mejores aquí en Centroamérica. Tenemos aproximadamente unas 30 estaciones sísmicas en todo el territorio nacional, que en la mayoría están en la costa del Pacífico. ¿Por qué están en la costa del Pacífico? Porque la mayoría de los sismos, o sea, digamos el 98% de los sismos se dan en la costa del Pacífico. Managua, la capital del país, fue prácticamente destruida en 2 ocasiones por sismos durante el siglo pasado. Pero lo que no pueden contener en este caso los mexicanos es el temor ante otro sismo de gran magnitud. En el país azteca tiemblan al recordar el sismo más significativo de su historia, ocurrido hace casi 25 años y que destruyó parte del Distrito Federal. La colonia Roma, ubicada en el perímetro del centro de la capital, fue una de las más afectadas durante el terremoto que azotó a México en 1985. Fanny Mérida vio cómo se derrumbó la casa de su vecino. Parecía que estábamos en una guerra de que todo el mundo, alarmado, los edificios se derrumbaban. Y aunque han pasado casi 25 años y otros sismos de menor magnitud, Fanny asegura no estar preparada para enfrentar una situación similar. Inclusive como para una muerte de un familiar, tampoco está uno preparado, ¿no? Es la misma situación cuando uno lo vive por primera vez. Esperemos en Dios que aquí no haya otro sismo, ¿no? Las autoridades, por su parte, refuerzan las estrategias para mantener informada a la población sobre cómo actuar en caso de un movimiento telúrico. Tenemos que hacer simulacros mensuales en las delegaciones políticas del Distrito Federal, porque cada una de las delegaciones tiene diferentes tipos de riesgo. Sobre todo en la capital del país, que fue construida sobre un lago. Eso provoca que en un momento dado las ondas elásticas, las ondas sísmicas, al llegar al Valle de México, sufran un fenómeno de amplificación o de resonancia y que puede provocar amplificaciones más grandes en el movimiento del suelo y eventualmente daño a las construcciones. Es por ello que aunque el epicentro de un sismo se localice en las costas del país, si es de grandes proporciones, sin duda alcanzaría al Distrito Federal. Otra región de gran intensidad sísmica es Perú, donde se registraron más de 50 movimientos telúricos por encima de los 6 grados de la escala de Richter en el último siglo. Pero, ¿cuenta este país con una infraestructura adecuada antisísmica? Veamos qué dicen los expertos. Emilio Rojas muestra con fundamentos técnicos cómo su edificio se podría derrumbar ante un sismo menor debido a que las placas del terreno se han movido,
después de la construcción de los edificios contiguos cavados de forma irregular en el acantilado. Fuera del daño al patrimonio de la nación, ponen en peligro la vida de todos los transeúntes de la Costa Verde y de los vecinos. Puede suceder cualquier fenómeno geológico que bote todo esto, o cualquier otro asunto que pueda desprenderse piedras y produzca accidentes abajo. Y eso está denunciado hace 2 años, y en forma insistente posteriormente. Y no se ha tomado ninguna medida. Los municipios son los encargados de dar los permisos de construcción y vienen recibiendo muchas denuncias por parte de los vecinos por otorgar licencias en zonas prohibidas. Así se está reportando desde diversas partes de América Latina los preparativos de los estados, de los gobiernos y también de las poblaciones ante fenómenos como este, dada la incidencia que ha tenido en particular en los últimos meses en países de nuestra región y por supuesto los más recordados, los fenómenos, los terremotos que se dieron en Haití y en Chile. En el caso de Cuba, ¿desde cuándo se estudian estos fenómenos? ¿Con qué contamos hoy para hacerlo? ¿Con qué instituciones? ¿Con qué potencial científico? Sobre eso me gustaría hablar con Leonardo, que nos traía a la historia estos terremotos, pero a la vez, ¿cómo se ha podido estudiar toda esa historia de los terremotos en Cuba? Bien, nosotros nos preciamos de tener más de 150 años de estudio de sismología en Cuba. Yo quisiera mencionar algunos hitos en el desarrollo de la sismología. Y los primeros trabajos fueron publicados en el año 1855. Un gran científico del siglo XIX cubano, Andrés Coello Aguirre, publicó el primer catálogo de terremotos de Cuba. Ese trabajo, él continuó trabajando en eso y lo extendió en años posteriores a todo el arco del Caribe. Es uno de los trabajos pioneros en la sismología en toda América. Con posterioridad al trabajo de Coello ocurrió un terremoto que yo hace un rato decía que era muy significativo en la historia de la sismología en Cuba, que fue en 1880. Este fue un terremoto que, aunque ocurrió con epicentro en San Cristóbal, se sintió tan lejos como Cienfuegos y Cayo Hueso. Lo reportan libros de sismología de aquella época y provocó el primer trabajo de campo de investigación de efectos macrosísmicos, o sea, cómo se sintió el terremoto en la historia de Cuba. Benito Viñes y Pedro Salterain hicieron un recorrido por toda la región occidental y documentaron cómo había sido sentido ese terremoto. Ese trabajo fue publicado en forma de libro y fue publicado después entre las memorias de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana. Después de eso, tenemos que señalar fundamentalmente la labor de los jesuitas. Los jesuitas ocuparon un papel muy importante en el desarrollo de la sismología en América en una época en que no había apoyo oficial en ningún lugar del continente. Ellos instalan una estación el 3 de febrero de 1907 en la estación meteorológica de Luyanó, en La Habana, que se mantiene trabajando hasta el año 1920. Y esa estación tuvo la suerte, podemos decir, porque no son tantos los terremotos fuertes que ocurren. Los equipos que tenían no eran de mucha sensibilidad de registrar el terremoto del año 1914 en Jibara. Dentro de esa labor de los jesuitas hay que mencionar a Mariano Gutiérrez Lanza. Mariano Gutiérrez Lanza es uno de los sismólogos que más tiempo trabajó en sismología en Cuba. Y en el año 1914 él realizó una labor de divulgación muy grande, impartiendo conferencias que fueron reunidas después en lo que es el primer libro de sismología general publicado en Cuba, que fue llamado 6 conferencias de seismología, con E, y que constituyó la única publicación que teníamos sismológica en el siglo XX hasta el año 32, en que ocurre el terremoto del 3 de febrero. El 3 de febrero en Santiago de Cuba, que produjo una gran destrucción en construcciones, provocó un interés de los ingenieros civiles en el terremoto y se creó una comisión para investigarlo formada por ingenieros civiles fundamentalmente. Esa comisión publicó 2 artículos científicos en la revista de la Sociedad Cubana de Ingenieros, fueron firmados por el ingeniero Eduardo Monteliu, que continuó trabajando en sismología prácticamente hasta su muerte. Después de eso, nosotros no tenemos más excepto algunos reportes en periódicos, alguna actividad poco significativa, algunos pioneros que publicaban algún artículo, hasta que no se funda la Academia de Ciencias de Cuba. La Academia de Ciencias de Cuba, como todos conocemos, se fundó en el año 1960 y una de las primeras cosas que se decidió fue instalar 2 estaciones sismológicas. ¿Por qué?
aquel terremoto de 1880 que había sido también documentado, estaba en la memoria histórica de los científicos cubanos. Recordar que el doctor Antonio Núñez Jiménez era geógrafo y tenía que dominar perfectamente toda esta información. Y los terremotos en Santiago de Cuba eran de gran importancia, por eso se ubicaron una estación en Soroba y una en Río Carpintero, cerca de la ciudad de Santiago de Cuba. Se creó un grupo de trabajo, pequeño grupo de trabajo que con el tiempo fue creciendo, derivó en lo que fue después el Instituto de Geofísica y Astronomía, donde se estudiaban una gran cantidad de disciplinas geofísicas y astronomía, y en el cual la sismología era un departamento que tenía en La Habana un departamento y teníamos otro en Santiago de Cuba que le llamamos Geofísica y Astronomía. Ese grupo fue creciendo, los trabajos que inicialmente habían sido de registro de terremotos se orientaron fundamentalmente a los estudios de peligro sísmico con vistas a dar respuesta a las necesidades que tenía el desarrollo del país con las normas constructivas y los planes de defensa contra terremotos que elaboraba la defensa civil. Prácticamente toda la actividad en aquellos primeros años está dedicada a esta tarea. Nosotros estuvimos desde los inicios del surgimiento de la investigación organizada en sismología, dedicados a resolver problemas de interés para la economía. Es precisamente este desarrollo que va alcanzando la sismología que hace que en el año 1992, en el marco del Decenio Internacional para la Reducción de Desastres, el Ministerio de Ciencia y Tecnología tome la decisión de crear, a partir de aquellos departamentos que existían en el Instituto de Geofísica y Astronomía, un nuevo centro, que sería el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas. Lo iban a radicar en Santiago de Cuba y que tendría muchas estaciones ubicadas en distintos lugares del país. La creación de este centro significó un impulso mayor a las investigaciones sismológicas. Ahí se lograron iniciar investigaciones de mucha más profundidad de ingeniería sísmica, dedicadas fundamentalmente a al estudio de las vulnerabilidades de las construcciones. Y en esto hay que señalar una cosa: la mayor parte de las víctimas que ocurren cuando ocurre un terremoto son debidas a que las personas que son víctimas se encuentran en lugares muy vulnerables. Nos dedicamos a estudios de riesgo sísmico, nos dedicamos a estudios de física de los terremotos y a una disciplina relativamente reciente que es la gestión y el manejo de desastres. El centro en estos momentos tiene una gran actividad científica, colaboramos con otros países en el extranjero, tuvimos colaboración con Venezuela en la década del 80, con Nicaragua, y actualmente tenemos colaboración con Venezuela y continuamos trabajando en resolver problemas necesarios para la economía del país. El Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas, que como usted señalaba, es la institución más importante para el estudio de esos fenómenos naturales en nuestro país. Yo les propongo a través de las imágenes ir a conocer a este centro radicado aquí en Santiago de Cuba. Exteriormente esta podría ser una de las tantas casas del reparto Vistalegre, primera urbanización de la región oriental destinada exclusivamente a la aristocracia del periodo republicano. Su arquitectura, en una mezcla de eclecticismo y modernidad, la hace discreta y parece alejarla de su auténtica función. Es aquí donde hoy radica el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas, donde cada génesis de terremoto-temblor tiene su explicación científica. El Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas, fundado en 1992, tiene como misión fundamental el monitoreo de la actividad sísmica en el territorio nacional y zonas aledañas, así como el desarrollo de investigaciones sismológicas para la reducción del riesgo sísmico en la República de Cuba. El SENAIS, como lo abrevian muchos santiagueros, es una especie de rincón anónimo mientras no se sacude la corteza terrestre. Cuenta con 8 estaciones distribuidas en todo el país para el monitoreo de cualquier actividad sísmica. Son un centenar de trabajadores, entre ellos 6 doctores en ciencias y 11 másters, los que dan vida a este centro persiguiendo la verdad sobre los movimientos tectónicos. Cuando tiembla, la mayoría de las personas buscan un refugio seguro. Sin embargo, los especialistas de aquí se movilizan y optan por informar a los niveles correspondientes. Al ocurrir un evento perceptible, inmediatamente se le comunica al Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil y los órganos del partido y del gobierno de las provincias implicadas en la perceptibilidad del evento. El doctor en ciencias Tomás Chuy Rodríguez, por ejemplo, ha dedicado miles de horas a la historia de los temblores en Cuba.
afirma que fue en 1528 el primer sismo reportado en la isla y que en un periodo de 80 a 100 años puede sucederse un terremoto fuerte de 8 grados o más. ¿Pero cómo ha logrado copiar esa información? Para poder hacer los estimados de peligro sísmico de Cuba, no basta considerar únicamente la actividad instrumental que tenemos, o sea, alrededor de 40 años. Y es así que nos dimos la tarea, en tiempos más atrás, por supuesto, de poder ir viendo crónicas, ir viendo los escritos de la época, las actas capitulares de diferentes lugares, sobre todo mientras más para atrás en el tiempo era mucho más difícil establecer criterios de cómo se comportó los efectos de terremotos fuertes. Pero aún así pudimos determinar que si bien Santiago de Cuba es la provincia que tiene un mayor peligro sísmico por sus características, el primer terremoto que se reporta en Cuba no ocurrió en Santiago, ocurrió en Baracoa en 1528 con una intensidad de 6 grados en la escala MSK. Y el primero de los terremotos fuertes, ya de los 28 terremotos fuertes que se reportan en el país, tampoco ocurrió en Santiago de Cuba, ocurrió en 1551 en Bayamo. Y no es solamente hasta 1578 que se reporta el primer terremoto fuerte en la ciudad de Santiago de Cuba. Cerca de él, su compañero Zapata Valenqué se hizo doctor en ciencias con una tesis sobre microzonación sísmica de la ciudad de Santiago, donde identifica en detalle cada área vulnerable según el tipo de suelo. Estamos hablando que Santiago de Cuba es una cuenca que tiene aproximadamente unos 200 metros de profundidad. Por tanto, hay áreas que tienen peores efectos que otras y generalmente en los suelos sueltos es donde aparecen los mayores efectos. No hay problema y es factible construir hasta rascacielos en sitios de este tipo, porque de hecho hay experiencias de este tipo. En el sur de la región oriental se reportan 22 de los sismos más significativos de la historia registrados en el archipiélago cubano. Cada detalle de estos eventos forma parte del archivo histórico y científico de este centro. El último terremoto fuerte perceptible en Santiago de Cuba data de 1947 con una magnitud de 6.75 en la escala Richter. Sin embargo, el de 1932 se recuerda como ayer por afectaciones al 80% de los inmuebles de la ciudad. Estas imágenes hablan por sí solas de su intensidad. Es aquí en este centro donde también se investiga el origen de los tsunamis, llegando a la conclusión que en la falla oriente es muy difícil que se produzca uno por el desplazamiento horizontal de los bordes de las placas en este sector, a diferencia del norte de Dominicana, Haití o Puerto Rico. Se estudia también que dentro de 9 millones de años San Francisco y Los Ángeles se unirán por actividad tectónica en la falla de San Andrés. Gracias a la labor conjunta de los hombres de ciencia del SENAINS y las autoridades del partido y el gobierno en Santiago de Cuba, el pueblo ya tiene en sus manos información para reducir riesgos. No fue casualidad que este 20 de marzo, tras el sismo de magnitud 5.5 en la escala Richter, cientos de personas buscaran un espacio al aire libre. Lo cierto es que hoy no existe técnica alguna en el mundo capaz de predecir un terremoto, pero sí un lugar como este, discreto, necesario y sagaz. Cusco Tarradell para la Mesa Redonda Informativa. Bueno, el SENAI es un poco el centro, el núcleo de todo este trabajo de investigación, Vladimir, pero hay una red nacional de estaciones sismológicas en el país. ¿Cómo funciona esa red? ¿Cómo se integra al trabajo del propio centro? ¿Y qué perspectivas de desarrollo hay con esa red nacional de investigaciones en el país? Bueno, Randy, el desarrollo de la red instrumental en Cuba, ahí es bueno dividirla en dos etapas. Primero una etapa analógica y luego una etapa digital. Es bueno destacar que la primera estación sismológica de las 8 estaciones que tenemos en este momento fue instalada en Soroa, en Pinar del Río, en 1964. Luego, en 1965, se instala la estación del Río Carpintero en la parte oriental de Cuba, aquí en la provincia de Santiago de Cuba. Y luego, en el año 78-79, se instalan las estaciones de Pinares de Mayarí. Bueno, Randy, mira, eso es una pregunta realmente compleja. Y de hecho, reafirmarte que el pronóstico de los terremotos no es un problema resuelto por la ciencia contemporánea. ¿Qué entendemos por pronóstico de terremoto? Entendemos el conocer el dónde, el cómo y el cuándo
El desarrollo de la tectónica de placas, el desarrollo de la red de observaciones sismológicas global ha permitido la delimitación de los cinturones sísmicos, el conocer los mecanismos de generación, pero realmente sigue siendo una incógnita el cuándo va a ocurrir este evento. Seguimos reconociendo los terremotos como una liberación súbita de energía en el interior de la Tierra. Desde la década de los 50, 60, se ha incrementado el uso de la geofísica y de diferentes métodos geofísicos hasta la geofísica espacial con vista a incrementar el conocimiento de este tipo de fenómeno natural, que parte, en primer lugar, de profundizar y esclarecer el mecanismo físico de generación de los terremotos, en el analizar aquellos campos físicos que puedan dar indicio, anomalías precursoras de la posibilidad de ocurrencia. Y en este sentido quiero significar 4 grupos fundamentales de investigaciones, no solamente sismológicas. Es necesario hacer uso de otros campos del conocimiento como son la geodesia, la geofísica, donde se deben de destacar métodos como el método gravimétrico, el método magnético, los métodos eléctricos, métodos de corrientes telúricas, los métodos geoquímicos, por cuanto se reconoce que ante la inminencia de la ocurrencia de terremotos de gran intensidad se produce el incremento de la emanación de gases como radón y helio, y también se incrementa la presión y la temperatura de las aguas subterráneas. Por lo tanto, quiero significarte que para poder aspirar a hacer un pronóstico de terremoto es necesario el uso y la interpretación de variables múltiples que nos permitan hacer un diagnóstico sobre la ocurrencia de este tipo de eventos. Por lo tanto, a partir precisamente de algo que señalaba el doctor Álvarez, relacionado con el Decenio Internacional para la Reducción de Desastres Naturales, la comunidad científica ha empezado a ver en los terremotos no solo como un problema físico, sino como social. Y en este sentido, es importante aclarar de que si es importante pronosticar el fenómeno, más importante aún es trabajar por el pronóstico del potencial impacto. Y precisamente en este sentido, por eso es que se ha desarrollado dentro de nuestra institución la línea de gestión de riesgos y prevención de desastres, teniendo en cuenta la necesidad no solamente de incrementar el conocimiento del fenómeno, sino adelantarnos a los sucesos y a las posibles implicaciones que puede tener en un escenario crítico. De eso me gustaría hablar un poco más adelante con usted, pero la concreta en este minuto, con lo que usted me está explicando, es que en este momento la ciencia no ha logrado predecir cuándo va a ocurrir un terremoto. Por lo tanto, si a usted le dicen que a tal hora va a ocurrir un terremoto, ni se lo crea, que eso no lo sabe nadie todavía en este minuto. Ahora, hay otro elemento que nos preguntaban muchas personas aquí en Santiago de Cuba, y es el tema si el incremento del calor, si los cambios de temperatura que se están dando en el planeta como consecuencia del cambio climático tienen relación con esta mayor ocurrencia de terremotos, si hay una vinculación directa entre cambio climático y ocurrencia de terremotos. Es una pregunta realmente controversial, porque prácticamente hoy el cambio climático como un fenómeno socionatural se ve representado en todas las esferas de la geociencia. Incluso te comentaba de que hoy en día se habla de un nuevo tipo de terremotos a nivel global. Hoy se habla de los terremotos glaciales, y es que precisamente producto del impacto que están teniendo los casquetes polares, se está produciendo el derretimiento y el movimiento de grandes masas de hielo que han generado este tipo de fenómenos. O sea, hoy se conoce claramente la existencia de los fenómenos glaciales, de los terremotos glaciales, que su magnitud reportada y conocida hasta este momento puede llegar hasta 5.5 de magnitud Richter, pero no tiene que ver nada con la sismicidad que se expresa en nuestra región, que es totalmente debida a fenómenos de tipo tectónico y no tiene que ver nada con los fenómenos que hemos visto en el año 2010 en la región del Caribe. Y precisar algo que existe como mito en la población de la región oriental de Cuba, y es que generalmente se dice, hace mucho calor, va a temblar. Los terremotos son fenómenos de origen endógeno, y el clima y la temperatura de la región oriental son perfectamente explicadas a través de la interpretación de las variables meteorológicas. Es decir, no tiene relación la temperatura que usted está sintiendo con que puede haber o no un terremoto en la región oriental del país. Pero entonces, Leonardo, ¿por qué tantos terremotos este año tan significativos como el de Chile, como el de Haití, como el que se han dado en otras regiones del planeta? ¿Y qué efecto han dejado esos sismos en nuestro propio planeta?
Bueno, es conocido que anualmente ocurre aproximadamente un terremoto de magnitud mayor que 8 en el mundo. Esto es estadística de lo que ha ocurrido, digamos, desde que existe el registro instrumental desde el principio del siglo pasado. ¿Qué ocurre? Algunas veces se agrupan un poquito y otras veces se separan un poco más, pero ha habido periodos en que parece ser que ocurren más y después periodos en que parece ser que ocurren menos. Lo cierto es que si nosotros vemos un esquema de la ocurrencia de terremotos en el mundo, vemos que los terremotos más fuertes, por ejemplo, magnitud mayor que 7.5, se agrupan fundamentalmente a lo largo del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico y en lo que es el cinturón alpino y la parte de la Himalaya y China, donde ocurren más. Sin embargo, si nosotros vamos a los que son más fuertes entre esos, nos vamos a encontrar con que ya la región donde se están produciendo es mucho más limitada, predomina la América del Sur y la parte norte de Asia y hasta Alaska. Esto hace que tengamos concentrado en esos lugares los terremotos más fuertes. El terremoto más fuerte reportado en la historia, desde que existe el terremoto instrumental, ocurrió en Chile en 1960. El terremoto ocurrió muy cercano a donde ocurrió este último, y que por tanto es, digamos, el máximo de lo que conocemos, y en la sismología tiene una importancia fundamental porque en ese terremoto se excitaron las llamadas oscilaciones libres de la Tierra. Imagínese la Tierra oscilando como si fuera una pelota de goma a la que se le ha dado un golpe. Eso había sido predicho teóricamente por los físicos, pero no había podido ser observado. Ya en el año 52 en la región de Kamchatka había habido algunos elementos, pero la instrumentación de la época no podía llegar a determinar ese tipo de oscilación con la amplitud que tenía. Ya el terremoto de Chile permitió hacerlo. Hay muchos terremotos fuertes que han ocurrido sobre todo en estos lugares que decía, América del Sur y el norte del Pacífico, entre Kamchatka y Alaska. Uno de los más fuertes fue el terremoto de Anchorage en el año 64. En ese caso se sigue la ciclicidad muy seguido del terremoto de Chile, que también se especuló con lo mismo, y ha habido otros que no han sido tan fuertes, pero que han provocado daños significativos. Y generalmente la gente asocia los terremotos fuertes no con los de mayor magnitud, que es lo que en realidad en sismología es un terremoto fuerte, sino con el mayor número de víctimas. El mayor número de víctimas está relacionado con algunos factores que estuvo hablando el doctor Guacha hace un momento, de efectos de sitio, los tsunamis, por ejemplo, que a veces han provocado gran cantidad de víctimas, pero tienen que ver mucho con la vulnerabilidad. Es conocido que en las zonas de Irán, Turquía, que tienen grandes asentamientos humanos construidos sin tener en cuenta criterios sísmicos, ocurren una gran cantidad de pérdidas de vidas humanas que no ocurren con otros terremotos. El terremoto de Chile, a pesar de ser de una magnitud muy grande, prácticamente no tuvo pérdidas de vidas humanas en comparación con el de Haití. ¿Por qué? La ciudad de Puerto Príncipe era sumamente vulnerable a un terremoto sísmico, mientras que la zona de Concepción, donde ocurrió el terremoto ya llevaba muchos años de construcciones antisísmicas después del terremoto del año 1960. En este sentido, hay que aclarar que no ha habido un incremento de la actividad sísmica. Estamos en parámetros completamente normales, hay ciclos en que hay un poquitico más, hay ciclos en que hay un poquito menos. Yo sé que todo el fenómeno catastrofista que aparece en el cine y en la televisión influye en que la gente tenga temor. No hay motivos para considerar que está ocurriendo un incremento significativo de la actividad sísmica mundial. Hay una cosa que yo quería señalar también, y es algo de que habló Vladimir hace un rato, sobre el área de ruptura de los terremotos fuertes. El área de ruptura de los terremotos fuertes caracteriza, digamos, toda la región que se movió durante un terremoto y es delimitada fundamentalmente por donde se van registrando las réplicas de los terremotos. Las réplicas, como se ha repetido muchas veces, son eventos de menor magnitud que ocurren en el área que se movió en el terremoto fuerte y que corresponden a reacondicionamiento de las tensiones en esa área. Pero las áreas de ruptura tienen un papel importante y es probablemente uno de los pocos casos de pronóstico de terremotos que han sido exitosos en el mundo y que son los pronósticos llamados a largo plazo.
Desde los años 60 del siglo pasado, el profesor Fedotos de la Universidad, del Instituto de Investigaciones de Sismología y Vulcanología de Canchal, que emitió una teoría, la teoría del ciclo sísmico, en el cual si nosotros vamos marcando en un mapa las áreas afectadas, o sea, las áreas de ruptura de los terremotos, podemos ver en una frontera de placas qué zona se ha ido moviendo con producto de terremoto. Y allí en pantalla ustedes ven un caso muy interesante de 2 terremotos ocurridos en el siglo XVIII, o sea, en el siglo XIX, y que en el siglo XX ocurren en un área donde no ocurrieron esos terremotos. Eso es uno de los pocos casos de pronóstico de terremotos que son relativamente exitosos. Lamentablemente, no se puede dar con precisión el año en que va a ocurrir. Podemos decir dónde es más probable que ocurran en una zona de frontera de placa, pero no cuándo. Y puede haber la perspectiva de que va a ocurrir un evento en algún lugar, pero no se puede predecir, como decía el doctor Wash, ni cuándo, ni en qué momento, ni en qué lugar preciso va a ocurrir ese terremoto. Pero Wash, usted hablaba ahorita de los estudios de peligro, de vulnerabilidad, de riesgos sísmicos que se están desarrollando en nuestro país. ¿Qué indican esos estudios en este momento? Bueno, Randy, primeramente quisiera decirte que como las investigaciones sismológicas en nuestro país comenzaron en la década de los 60, se venía copiando un gran volumen de información con respecto al peligro sísmico de nuestro país. Y hay un antes de la creación del SENAIS en el año 1992. Y digno de destacar es que después del terremoto de México de 1985, en 1986, se hace el primer plan contra sismo de gran intensidad precisamente para la ciudad de Santiago de Cuba, como una forma de preparación y de uso de la información sismológica conocida hasta esa fecha. Y en el 1989 se realiza el primer mapa de vulnerabilidad sísmica de la ciudad de Santiago de Cuba. O sea que hay un antes de la creación del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas, y lo que sí destaca la creación del SENAIS en los 20 años que va a cumplir próximamente es un impulso en la profundidad de las investigaciones referentes a la vulnerabilidad sísmica. En primer lugar, porque la vulnerabilidad es una función que depende de la amenaza que se esté en cuenta identificada en cada uno de los territorios y escenarios bajo estudio. Representa la vulnerabilidad la susceptibilidad de un ente a sufrir daño. Y en este sentido, nuestro centro ha sido capaz de conducir estudios no solamente al estudio de la vulnerabilidad del fondo habitacional, sino a estudios específicos de vulnerabilidad de sistemas básicos como son los sistemas de educación, los sistemas de salud, en estudios de vulnerabilidad de las líneas vitales, entiéndase, los sistemas de distribución de electricidad, de agua, de comunicaciones y de transporte. Todo esto con el objetivo de incrementar los estudios de escenarios predesastres y garantizar la información necesaria de manera tal que los programas de prevención y de mitigación se realicen sobre una base objetiva de trabajo. Y pienso que el gran reto del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas es precisamente profundizar aún más en los estudios de riesgo, por cuanto el riesgo no es más que la combinación de amenaza con vulnerabilidad. Debe de reconocerse como una variable dinámica en el tiempo. Y quisiera referirme un momentico, Randy, al hecho de, precisamente en base a esta experiencia que se ha desarrollado en nuestro país, un poco que comentarte la diferencia que se establece entre el impacto del terremoto de Haití y del terremoto de Chile, y cuáles son los principales aspectos que influyen en la morbimortalidad de los terremotos. Y en este sentido quiero significar el hecho que factores conocidos como son las emergencias pasivas, las capacidades de respuesta, los grados de preparación, de prevención, la resiliencia comunitaria y la existencia de un planeamiento estratégico son los que permiten a una sociedad enfrentar exitosamente una situación de desastre. Y precisamente esas son las principales, diría yo, diferencias que se reflejan también en los escenarios de nuestro país. Porque precisamente el grado de organización, de preparación, de capacitación que se logra con toda la información que se genera científicamente permite incrementar nuestras capacidades de respuesta. Cuando se habla de los riesgos, se piensa solo en la zona oriental del país. ¿La zona de riesgo puede ser todo el país, en su opinión? Bueno,
si volvemos a ver que el riesgo es una combinación de amenaza por vulnerabilidad y se reconoce que en Cuba existen 3 tipos de sismicidad, de interior, de interfase y de entre placas, es necesario la realización de estudios a lo largo y ancho de nuestro país. ¿Por qué razón? Porque es verdad que los sismos son menos frecuentes y con menos intensidad en el interior de nuestro país, pero pueden generar efectos localmente intensos. De hecho, en Varadero se reportaron eventos perceptibles en el 2000. Se reflejaba también en la memoria histórica un terremoto asociado a la falla activa de Pinar del Río en 1880, que generó intensidades de 6 grados en Ciudad de La Habana. Por lo tanto, es necesario el uso de esta información en el desarrollo. Y es bueno esa pregunta porque quería informarte que precisamente en estos momentos nuestro centro está trabajando en la preparación de una documentación que sirva para la clasificación del territorio nacional, de la peligrosidad sísmica del territorio nacional en intereses de la defensa. Quiere decir esto de que vamos a poder conocer una clasificación para las 14 provincias, para los 169 municipios del país, de manera tal de que los planes sean mucho más objetivos y se adecúen a las características específicas de cada territorio. Gracias, doctor. En nuestros centros de estudio, en nuestro centro de trabajo, precisar y conocer las áreas donde estén más seguras. Estoy hablando de la ubicación de las columnas, de las vigas, de los marcos, de las puertas resistentes, de los buroes, de las vitrinas, de todo objeto que puedan ser por el efecto secundario de este movimiento telúrico que nos pueda afectar. Además, conocer la ubicación de los lugares y zonas despejadas. Estamos hablando de parques, áreas abiertas, paseos, calles, avenidas, para después de la ocurrencia del movimiento telúrico, pues bueno, acudir hacia esa zona y no ser afectado por la caída de cualquier objeto volante. Además, conocer cómo y dónde se debe desconectar, en primer lugar, la electricidad o el gas de nuestro inmueble. Además, tener libre de acceso principalmente las principales vías o los principales corredores en nuestra vivienda, en nuestro centro de estudio o en nuestro trabajo. Es común en nuestras viviendas, por las mujeres, por nuestras esposas, la colocación de diferentes objetos, muebles y figuras que pueden entorpecer la salida inmediata de nuestra vivienda. Además, tener localizado y a mano puede ser una linterna, una vela, un radio portátil, el abastecimiento de agua, que puede ser un recipiente, estamos hablando de una capacidad de 1 a 2 litros en dependencia, y hasta un silbato si las posibilidades nos permitiera. Y de ser posible, portar siempre la identificación oficial, estoy hablando del carnet de identidad. Además, conocer y ejercitar las principales medidas durante, y después para realizar o ejecutar las diferentes normas de conducta que se pueda adoptar por las personas. No dejarlo a la improvisación, sino que eso se vaya ejercitando, se conozca por la familia, se conozca en los centros de trabajo, en las escuelas, en todos los lugares. En todos los lugares. Bueno, velar en primer lugar por el cumplimiento de las normas de diseño, como estaba hablando el doctor Guasa, de las normas de construcción, de sismoresistencia, de todo proceso inversionista, de toda construcción, de todo mantenimiento que se le haga a todos los inmuebles que se puedan hacer. Desde otro punto de vista, las diferentes fuerzas
que están concebidas en nuestro territorio, que actuarían por el Consejo de Defensa de la provincia, están organizadas de acuerdo a las misiones planteadas, principalmente dirigidas a los principales aseguramientos multilaterales. Estamos hablando de la asistencia médica, a la puntualización de las áreas temporales donde radicarán los damnificados, a las áreas de los albergues temporales, a la vigilancia sobre la situación higiénica epidemiológica, a la organización de la identificación de las víctimas, su tratamiento y los lugares de enterramiento. Además, al abastecimiento de agua, situación que será crítica en cuanto, ya que se prevé una gran afectación en las redes internas y en los principales puntos o pozos de abastecimiento de agua de nuestra ciudad. Además, al abastecimiento con alimento a los damnificados, al aseguramiento con energía y combustible, así como el respaldo con los grupos electrógenos para la elaboración de alimentos, para las comunicaciones y otros quehaceres, a la recogida de escombros y desechos, así como los lugares donde se depositarán los mismos, a la protección, seguridad y orden interior de la sociedad llevada a cabo por los compañeros del orden interior, a los posibles escapes de sustancias peligrosas y de incendios que como consecuencia secundaria al efecto del surgimiento de un movimiento telúrico, a la organización principalmente de las fuerzas de rescate y de salvamento para actuar principalmente en estructuras colapsadas, así como el empleo de la técnica canina, muy importante en estos momentos para el rescate de personas que estén bajo los escombros, a la organización y a los servicios de comunicaciones de acuerdo a la prioridad ante la ocurrencia de un sismo. Además, al papel de las organizaciones políticas y de masa sobre la estrategia de las normas de conducta y de la divulgación ante la ocurrencia y después de la ocurrencia de un movimiento telúrico en una zona o un área que sea afectada. Además, debemos de expresar que de acuerdo a la organización y a la puntualización de la cooperación y el apoyo entre municipios de nuestro territorio y la cooperación de otras provincias, de las 5 provincias, de las 6 provincias del Ejército Oriental, en las áreas y distritos de nuestra ciudad de Santiago de Cuba. Ejemplo, la provincia de Holguín, que actuaría en los distritos 26 de Julio y Antonio Maceo, así como la provincia de Granma, que actuaría en el distrito Abel Santa María. Recientemente hicieron un reconocimiento en el terreno donde se puntualizaron las vías de acceso, el desplazamiento, los tipos de construcción a los cuales y efectos que ellos se van a enfrentar, la ubicación del puesto de dirección, así como la cantidad y el tipo de técnica posible a emplear ante este tipo de desastre. Sería la manera en que estos territorios apoyarían a Santiago de Cuba en caso de un desastre de gran magnitud y que implicaría no solo la adopción de medidas ya dentro del territorio, sino el apoyo de esos territorios de la región oriental, como explicaba también ahorita el secretario del partido en Granma. En Santiago de Cuba, los sismos han ocupado en los últimos días un espacio importante en la vida de las personas. Al encontrarse la provincia frente a una de las fallas sismogeneradoras de mayor actividad en el Caribe,
hace que los santiagueros extremen las medidas de protección como nunca antes. Pero pese al grado de preparación que se pueda tener, los sismos suelen ser episodios tan intensos que las anécdotas no se van nunca de la mente. Oh, ¿cómo que no? Se asustaron y bajaron cantidad, y entonces uno que tiene más o menos experiencia les habla para que no cunde el pánico. No, mire señores, esto así, y van a haber réplica. El primero que dije yo, van a haber réplica, me quedé sentado donde yo estaba. Y al poco rato me volvió a mover la silla. Entonces le avisó a mi marido, que estaba en otra cuestión en la casa, y dice, vamos. Y digo, vamos a quitar la corriente. Dice, no, corriente nada, vamos para afuera. Cuando yo bajé, todos los vecinos de la escalera estaban abajo. ¿Eso fue lo que ocurrió? Sí. ¿En qué piso estamos? 14. ¿Cómo se sintió? Mañana fue 8 segundos, aquí se sintió el doble porque el edificio sigue oscilando. Tras el incremento de la actividad sísmica en nuestra zona geográfica, los testatierra adoptan medidas explicadas por los medios de comunicación masiva en aras de salvaguardar la vida. Conozca cómo se desconecta el gas. Ahora sí ya sé que tengo que bajar, debo bajar. Yo tenía mi maletín, todo eso preparado. Ahí en una silla con mis medicamentos, en el baño tengo un porrón de agua, tengo, como dijeron al principio, una velita, pero mi marido dice que no, que para afuera, que la calle. Estoy siendo bastante preparada a correr para el baño, ya tengo mis preparativos en el baño y eso. ¿Por qué el baño? Porque bueno, dicen que es un local independiente y que es el más seguro de los apartamentos. El sabutamol para el asma mío. Tengo también hidroclorotazida, atenolol, dipirona por si dolor de cabeza. A dormir siempre con mi carnet de identidad encima, un pitico, en caso de que, bueno, quede en un cajón de baño o debajo de una columna que no se haya derrumbado, y tener siempre cerca de mí una mochila con algo preparado, como sales de rehidratación, una malita de agua, un poquito de azúcar, una muda de ropa. Tanta es la necesidad de prepararse que ingeniosos sistemas de alarma comienzan a surgir entre la población. El sistema de la botella, cuando tú la pones, no es que se calla, sino que empiezan a sonar las dos, ¿entiendes? Eso estaba avisando. Pero no solo en los hogares se tienen en cuenta los pasos a seguir en caso de terremoto. Estos eventos geológicos tienen como condición ser impredecibles. Por ello, extender al sector de los servicios las medidas es hoy una cuestión imperativa. Tenemos que desplazarnos hacia afuera, hasta un lugar donde no haya cables eléctricos, organizarlo, que no se pongan nerviosos, porque provocaría que la gente corriera, tropezara, se cayera y que no se hubiera accidentes. Tiene su salida de emergencia para que salga como se indica, como lo indica la administración de aquí, poco a poco por su puerta, por la salida de emergencia, sin mandarse a correr, porque eso no vale nada, esa corredera lo único que trae es accidentes. Parar el ascensor. ¿Y si la gente entra en pánico? Si la gente entra en pánico, tratar la manera de llevarlo a la calma, porque hay que mantener la calma para evitar un accidente. Y aunque muchos tienen claro qué hacer para ayudar a la población, otros aún no dominan los pasos a seguir en caso de que la tierra tiemble. No sé. Bueno, supongo que debo parar la guagua y ver qué pasa. ¿Pero en la base no le han dado orientaciones? No, esa orientación no se ha dado. Ante la ocurrencia de un sismo de gran intensidad, la primera reacción humana es la tendencia a correr desordenadamente. Tenga en cuenta que el conocimiento de las medidas de protección y el seguimiento al pie de la letra de las orientaciones de la defensa civil serán la gran diferencia entre la vida y la muerte. Israel Hernández Planas, especial para la Mesa Redonda. Bueno, ese es el tema que en este momento más